Es probable que en algún momento hayas esperado algo por mucho tiempo y cuando al fin lo vas a recibir descubres que fue más grande de lo que tú te imaginabas. Así se sintió el pueblo de Israel cuando Dios cumplió su promesa de darles la tierra prometida. Pero esa historia no es solo una historia del pasado, es también una representación y un símbolo de lo que Dios sigue haciendo hasta hoy. Porque contigo y conmigo Dios nos quiere dar un premio, un galardón más grande de lo que imaginamos. En esta lección descubriremos que no solo somos herederos de una tierra, sino también de una esperanza. La lección número 9, herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración antes de continuar. Querido Padre, suplicamos, Señor, tu presencia en este estudio tan maravilloso y especial. Gracias, Señor, por este alimento espiritual y pedimos sabiduría y que nos dé, Señor, humildad para recibir este mensaje en nuestro corazón y hacer los cambios necesarios. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, leemos Zacarías 9:12 que dice: vuelvan a la fortaleza, ustedes presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. La lección de esta semana presenta el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo mediante la tierra prometida y cómo a través de este ejemplo podemos representar nuestra vida también para cada uno de nosotros. Y aprenderemos básicamente 4 cosas en esta semana. El primero hablaremos acerca de Edén y Canaán. Y ambos simbolizan esa comunión con Dios y la vida abundante que se perdió por causa del pecado y cómo Dios nos la devuelve o nos las quiere devolver a través de la fe. El segundo tema es la tierra prometida, que es ese regalo que Dios nos dio. Y esto nos recuerda que somos administradores, no dueños de lo que poseemos. El tercer tema es el desafío de la tierra prometida. Ya estando allí, veremos cómo, aunque fue un obsequio, poseerla implicaba un esfuerzo, implicaba obediencia, implicaba confianza en Dios. Y el cuarto tema es el jubileo y la restauración. El jubileo mostraba el corazón justo y misericordioso de Dios que ofrece segundas oportunidades a los que la necesitan. Así que en esta semana veremos estos temas que profundizaremos en ellos y veremos cómo Dios nos hablará por cada uno de estos temas que creemos nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. La lección del domingo, Edén y Canaán. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en la Biblia habla tanto de tierra prometida? Parece que es un tema antiguo, pero en realidad toca algo muy actual, porque todos estamos buscando un lugar donde sentirnos seguros, donde sentirnos plenos y en paz. Y en esta lección descubriremos que el Edén y Canaán no fueron solo territorios físicos, sino símbolos del propósito original de Dios, que ha sido darnos una vida nueva, abundante y en comunión con Él. Así que vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios había colocado a Adán y Eva en el Edén, que era un espacio lleno de belleza, de perfección y de abundancia. Allí ellos no solamente disfrutaban de esa creación, sino que también aprendían del carácter de su creador, que les visitaba constantemente. Pero cuando decidieron confiar en su propio criterio y irse en contra de lo que Dios había dicho, pues todo cambió. La tierra se volvió difícil, el trabajo se volvió pesado y la comunión se había roto. Lo que antes era gozo se transformó en una lucha. En nuestra vida diaria pasa exactamente lo mismo. Cuando dejamos a Dios fuera de nuestros planes, el entorno que debería darnos una vida se vuelve un terreno árido. Sin embargo, Él nunca deja de buscar restaurar lo que se perdió. Dios siempre busca arreglar las cosas con cada uno de nosotros. Y el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí se ve cómo Adán y Eva, pues, y especialmente Adán, recibe la retribución por su desobediencia y cómo él debía trabajar la tierra y la tierra iba a ser maldita por causa de él. Pero saben, cuando hablamos de los patriarcas, ellos recibieron la promesa de una tierra que fluiría leche y miel. Pero más que un espacio geográfico, Canaán era esa invitación a confiar en la fidelidad de Dios. En el caso de Abraham, por ejemplo, caminó sin saber exactamente a dónde iba. Y esa fe lo convirtió en heredero de las promesas que el Señor le había hecho. En este mundo actual, hermanos, donde todo parece incierto, esa misma fe nos debe sostener y ayudar. Dios no nos da certezas terrenales. Él nos da promesas que se cumplen y esas promesas son eternas. Y Él quiere que así como con Abraham, seamos herederos de las promesas. Y esto significa que debemos vivir con esperanza, con la confianza puesta en el Señor, sabiendo que lo mejor aún está por venir. Aunque todavía no lo veamos, la promesa y la recompensa del Señor es a futuro. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Uniendo los dos ángulos o los dos enfoques de este día de la lección, si hablamos del Edén, que fue perdido, Dios quiso restaurar ese Edén a través de algo no tan igual, no exactamente igual, pero tenía una intención, darles una Canaán prometida que recordaba esa vida que debían vivir con Dios siempre que ellos tuvieran en cuenta a Dios y lo pudieran presentar dentro de sus planes. No importa cuántas veces hayamos perdido el rumbo, hermanos, Dios sigue mostrando ese camino de regreso y ese camino tiene un nombre, Jesús. Él nos promete una tierra sin problemas. Dios nos promete una vida guiada por su presencia. Y en cada prueba que vivamos en el camino de la vida, Él reconstruye nuestro Edén interior, restaurando la paz que el pecado nos robó. Dios quiere que en tu corazón haya un Edén, porque incluso Elena White dice que nuestras familias deberían ser nuestros hogares deberían ser un pequeño cielo aquí en la tierra. Cuando hablamos del Edén, estamos hablando del paraíso, el paraíso donde estuvo allí Adán y Eva. Cuando profundizamos en este tema, encontramos que el Edén fue trasladado, devuelto a donde pertenecía. ¿Y dónde pertenece? Al paraíso de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando creó al ser humano? Que trajo una parte del cielo y la puso aquí en la tierra. Cuando el pecado abunda y cuando el pecado apareció, ese pequeño cielo, ese pequeño Edén, ese pequeño jardín o ese pequeño paraíso, que era la representación de la presencia de Dios aquí en la tierra, es devuelto por el pecado del ser humano. Pero saben, Dios quiso a través de Canaán darles una promesa de una Canaán celestial, una Canaán prometida para ellos, una Canaán que les iba a dar la oportunidad de gozar de una buena tierra. Saben, hermanos, la historia de la humanidad comenzó en un jardín, pero terminará en una ciudad celestial. El mismo Dios que formó al hombre en el polvo de la tierra promete ahora darnos un hogar eterno, donde ya no habrán más espinos, ni lágrimas, ni sufrimiento. Por eso debemos vivir con fe hoy, para prepararnos para habitar en esa tierra prometida. El Edén del principio fue perdido por desconfianza y por el pecado, pero la Canaán, la eternidad, la oportunidad de volver a estar con el Señor y gozar de la buena tierra será algo que heredaremos por la fe si confiamos y creemos en el Señor. La lección del lunes, la tierra como un don. ¿Alguna vez has recibido un regalo tan grande que no sabías cómo agradecerlo? Bueno, pues resulta que cuando entramos en el tema de la tierra prometida para Israel, este era un regalo divino que iba más allá de lo material. Dios les estaba dando un lugar donde vivir, pero también les estaba enseñando una verdad importante, que todo lo que poseemos pertenece a Dios y solo Él tiene el poder y la majestad y debe recibir toda honra, gloria y adoración.
nuestros bienes y todo lo que somos deben honrar a Dios. Eso no se nos puede olvidar. Éxodo capítulo 3, versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Cuando Dios da promesas, las promesas de Dios son amplias, son completas, son perfectas. Mira, cuando Dios a ti te da algo, no te lo da a medias, no te lo da condicionado, no te dice, bueno, te voy a dar una partecita y ya. No, Dios quiere darnos por completo. Dios quiere que seamos hijos agradecidos y que en lo que Él nos da podamos saber administrar. Mira, Dios no liberó al pueblo para dejarlo vagando, dejarlo sin rumbo. Él los rescató con un destino, los guió hacia una tierra buena y una tierra abundante. Pero esa tierra no era un terreno fértil que solamente era así, era una señal visible de que las promesas de Dios se cumplen. Y en la vida también nos da tierras prometidas el Señor. Oportunidades, relaciones, propósitos, objetivos que solamente Dios nos puede llevar a esas tierras prometidas. ¿Cuál es la tierra prometida que necesitas hoy? Porque de pronto tú pensarás que tu tierra prometida es ese hombre o esa mujer con el que te quieres casar. Y resulta que Dios tiene una tierra prometida mejor. Quizás nos proyectamos a vivir en Egipto y soñamos con Egipto y nos pensamos comer lo que hay en Egipto, pero Dios tiene una tierra prometida. Dios tiene cosas más grandes, más anchas, más productivas, mejores. Por eso no tenemos que soñar con nuestros sueños, porque nuestros sueños nos anclan a la tierra. Nuestros sueños deben estar puestos hacia la tierra que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Y esas tierras prometidas son mejores que cualquiera. Sin embargo, es interesante que muchas veces queremos disfrutar del regalo sin buscar a Dios. Es decir, Dios no solo quiere bendecirnos, Dios quiere que reconozcamos de dónde vienen nuestras bendiciones, de dónde viene la tierra prometida. Y esa tierra fue un símbolo de la fidelidad de Dios, pero también debía esperarse como respuesta gratitud. ¿Qué hacemos cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios y cuando Dios nos ha bendecido tanto? Cuando hemos recibido esa tierra prometida, ese regalo especial de Dios. Agradecemos, honramos, adoramos. No nos puede pasar la persona desagradecida que recibe y dice, ya, yo lo merecía. No, tengamos cuidado. Levíticos 25:23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Mira, qué importante lo que toca aquí el libro de Levíticos, porque Israel debía recordar que la tierra no era su propiedad, no es de ningún israelita, la tierra es de Dios. Y somos nosotros administradores temporales de lo que Dios nos ha dado. Este principio choca con nuestra mentalidad, porque esto mide el valor por lo que poseemos. La gente hoy día piensa que vale por lo que tiene. Es que entre más tierras tiene, más de pronto valioso es. En realidad, hermanos, somos inquilinos en este mundo, porque nadie puede decir esto es mío, es simplemente herencia, lo que vamos recibiendo, lo que nos dejan. Y lo que usted recibe es herencia y después lo tendrá que dejar a otro, pero al final de nadie es. Solamente se preserva y se mantiene para el dueño de todo que es Dios. Ahora, Él nos presta los recursos, Dios nos presta el tiempo, nos presta la vida, pero todo esto es para reflejar su carácter, para ver qué tan anclados estamos al Señor, qué tan firmes estamos en el Señor. Cuando entendemos esto, cambiamos nuestra manera de relacionarnos con lo material, porque nada es nuestro, no nos pertenece, somos administradores. Ahora, no acumulamos para nosotros, más bien debemos compartir, debemos cuidar y debemos ser agradecidos que con lo que Dios nos ha dado debemos ser felices. Cada vez que usamos lo que tenemos con amor, con obediencia y con justicia, honramos al Dios verdadero, porque Dios es honrado cuando sabemos administrar lo que es de Él. El Salmo 24:1, ¿conoces este salmo que dice así?
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este versículo pone las cosas en claridad. Nada nos pertenece realmente. Ni nuestras metas, ni nuestros logros, ni nuestros bienes son producto de nuestro esfuerzo. Todo le pertenece al Señor. Todo proviene de Dios. Y vivir con esa conciencia genera, hermanos, humildad y dependencia en el Señor. En un mundo que promueve el egoísmo, el orgullo, el control, como cristianos debemos aprender a descansar en la soberanía de Dios, que Él es el dueño de todo. Y reconocer que todo es de Dios no nos quita libertad, más bien nos libera del orgullo, de esa idea efímera, vacía, de pensar que somos dueños de cosas. Dios nos recuerda a través de este salmo que somos parte de un propósito más grande que nuestras propias percepciones o posesiones. La tierra fue un regalo para el pueblo de Israel y hoy lo sigue siendo para ti y para mí. Sigue siendo la forma en que cada día, cada oportunidad, cada respiro, cada vivencia o cada evidencia de todo lo que vivimos es evidencia del amor de Dios. Debemos agradecer. No es solamente decir gracias, Señor, es vivir cuidando lo que Dios nos confía, administrarlo de la mejor forma, saber que lo que tenemos debe honrar a Dios. Todo lo que tengo es de Dios y lo uso para honrarlo solamente a Él. Que no se te olvide. La lección del martes, el desafío de la tierra. A veces los regalos que recibimos se convierten en regalos especiales cuando vienen acompañados de desafíos. Dios le prometió, por ejemplo, en este caso a Israel, una tierra fértil, llena de abundancia, de prosperidad, pero también allí habitaban pueblos poderosos y ciudades fortificadas. Es decir, tenían una promesa de recibir la tierra próspera, buena, fértil, abundante, pero no significaba que todo iba a ser fácil. Significaba que habría que creer en quien hizo la promesa. Así pasa también con nuestra fe. Dios da, pero nos invita a avanzar y actuar a través de lo que Él nos ha prometido. Josué capítulo 13, versículo 1 dice, siendo Josué ya viejo y entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra que por poseer. Se dice que Israel, el pueblo de Israel, llegó a recibir el 10% de toda la tierra que Dios había prometido. Y aunque Israel había conquistado gran parte de Canaán, todavía quedaba territorio por tomar. Y Dios le recuerda a Josué que su tarea no había terminado. Esto es un mensaje fuerte, porque para nosotros debemos aprender que no porque hayamos avanzado en la fe significa que ya llegamos. Siempre queda tierra por conquistar. Hay hábitos por cambiar, heridas por sanar, almas por alcanzar. No podemos decir ya yo me pensiono o yo ya no hago más, ya todo lo hice. No, hay mucha tierra por conquistar. Y a veces nos conformamos con lo que ya tenemos o con lo que ya logramos. Pero Dios quiere más. Dios quiere que sigamos el llamado a seguir creciendo, a no detenernos en lo espiritual ni en lo moral. Cada día hay una nueva batalla por enfrentar y no podemos pelearla sin su poder y sin su compañía. Deuteronomios capítulo 9, versículo 5 dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí Dios deja claro que la tierra no se les estaba dando al pueblo de Israel por méritos propios, era por la gracia de Dios. Y era porque estas naciones se habían corrompido, estaban haciendo tanto mal que Dios les estaba entregando la posibilidad al pueblo de Israel de poseer la tierra de estos impíos. Esto rompe toda idea de orgullo espiritual, porque Dios les está diciendo lo que les estoy dando no es porque ustedes lo merecen, no es porque ustedes sean fuertes, no porque es que ustedes sean algo supremamente diferente o especial, simplemente por misericordia. Y así también, hermanos, la salvación no es un premio a nuestro esfuerzo, no es por lo que hemos hecho.
Es el resultado de una promesa cumplida por Cristo. Y a veces nos cuesta aceptar que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros. Pero cuando entendemos en la vida cristiana todo esto, pues esto cambia. Surge una nueva visión de las cosas. Por eso, cuando yo entiendo que mi salvación es dada por el Señor y que yo no hice nada para lograr esa salvación, pues entonces ahora queda una respuesta. La respuesta es servir. Ya no como una obligación o por un sueldo o por algo que tengan que darme, sino porque hay una respuesta de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho. Nuestra tierra prometida hoy es una vida transformada, no porque la merezcamos, sino porque Jesús la conquistó por nosotros. Jesús ha prometido también una tierra prometida en el cielo, una ciudad celestial, una nueva vida con Jesús. Pero eso no es por nuestros méritos, es por el mérito sagrado de Cristo. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hay un texto, uno de los textos que más me llama la atención y me gustan es este versículo. Estos textos muestran la realidad de la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Todo es por el poder de Dios. Y en el caso del pueblo de Israel, ellos debían conquistar lo que Dios ya había prometido. Esa tensión entre la promesa de Dios y la acción del ser humano sigue todavía vigente, porque Dios da victorias, pero espera que participemos activamente en lo que Él nos ha pedido. Él no pelea por nosotros mientras nos quedamos cruzados de brazos y decía: Señor, pelee por mí. Cuando Dios espera que caminemos con fe, avancemos y le creamos. En la vida cristiana, esto, hermanos, tiene mucha relevancia porque significa que debemos trabajar en nuestra salvación, no para ganarla, sino para vivir la salvación. La fe, hermanos, no es estar de pronto quieto y diciendo: bueno, yo sé que el Señor es mi Salvador y ya. No, el Señor espera que vivamos en esa salvación, y para yo desarrollar esa fe tengo que obedecer. Dios no quiere solamente que creamos, porque creer cualquiera cree, la Biblia lo dice, hasta los demonios creen. Lo que Dios espera es obediencia de lo que he creído, lo que he aprendido. Es moverme confiando en que Dios va al control y Dios me va guiando. Los desafíos de la tierra, hermanos, los desafíos de las pruebas de la vida deben fortalecer nuestra confianza en Dios. Y debemos saber que Dios siempre está al control y que Dios siempre va a ayudarnos. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mira, hay un común denominador aquí. Dios quiere darnos la tierra, pero espera que al recibir la tierra tengamos un corazón agradecido. Y cuando yo vivo agradecido por lo que Dios me ha dado, yo tengo que aprender a servir. Esa es la ecuación natural del cristiano. Dios te promete una bendición. Dios quiere darte la bendición. Dios te dará la bendición. Pero tú tienes que estar agradecido con Dios. Al punto que la manera de honrar al Señor con nuestra gratitud es no solamente decir: Señor, gracias, sino decir: Señor, estoy tan agradecido contigo que voy a hacer lo que tú has pedido, ir a ser discípulos. Todo el proceso de la conquista nos enseña, hermanos, así como el pueblo de Israel, a depender de la fidelidad del Señor. Al final no era una fuerza, ni la espada, ni lo que les daba la victoria, era la gracia de Dios. Nosotros también recibimos un reino, como dice Pablo, inconmovible. Y la mejor respuesta a esa gracia es vivir con gratitud y reverencia, es obedecer al Señor. Cuando entendemos que todo, absolutamente todo lo que tenemos viene de Dios, pues los desafíos dejan de ser amenazas y se convierten ahora en oportunidades para ver el poder de Dios obrando en cada una de nuestras vidas. La tierra prometida no era solo una meta geográfica para el pueblo, era una lección importante, era darles el regalo de Dios que exige fe, esfuerzo y obediencia. Pero los desafíos no significan que debemos tener ausencia de Dios, porque aunque tengamos desafíos y pruebas, confiad porque Dios o Jesús ha vencido al mundo. Hermanos,
en medio de todo lo que vivimos, confiemos porque Dios cumple sus promesas y Dios quiere pelear. Cada batalla en la vida del cristiano es una oportunidad para que Dios pelee y demuestre que su promesa sigue viva y que la promesa de la tierra prometida pronto se dará para ti y para mí. Si seguimos fieles, siguiendo al Señor, caminando, obedeciendo y con un corazón agradecido sirviendo a lo que Él nos ha pedido. La lección del miércoles, el jubileo. Este es un tema importante, pero te pregunto, ¿te imaginas empezar de nuevo cada cierto tiempo sin deudas, sin cargas, sin problemas, con la oportunidad de recomenzar? Bueno, algo así era el jubileo en el pueblo de Israel. Era ese recordatorio de Dios de que la libertad, la justicia, la igualdad nacen del corazón de Dios. En un mundo donde todo se compra, donde todo se vende, donde hay comercio, pues el jubileo nos enseña que el valor de las personas está por encima de las cosas materiales. Qué importante lección. Veamos lo que dice Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual poseerá a su familia. Este texto lo que está diciendo es que cada 50 años Dios había ordenado a los israelitas que devolvieran las tierras, liberaran a los esclavos y perdonaran las deudas. No era una idea económica, era una ordenanza, una enseñanza importante, porque nada nos pertenece y todos somos iguales ante Dios. El jubileo mostraba el carácter justo y compasivo del Señor, que no quería ver a su pueblo oprimido ni dividido por el egoísmo. Y es interesante porque en una sociedad moderna en la que estamos, llena de desigualdad, este principio nos lleva, hermanos, a ver que Dios sigue siendo ese Dios revolucionario. Porque imagina si todos viviéramos con la misma mentalidad, compartir en lugar de acumular, perdonar en lugar de cobrar, liberar en lugar de retener. Y es lo que Dios quería para el pueblo, darle libertad, tranquilidad, tanto al pobre como al rico, que todos vivieran felices. Parece ser que a nuestro contexto eso suena algo ilógico, algo un poco raro, pero realmente tiene una idea que es importante que comprendamos. Levíticos 25, versículos 23 y 24 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Creo que aquí esta parte y el jubileo toca un punto interesante, porque esto recordaba que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. Pero cuando alguien caía en pobreza, tenía derecho a recuperar su tierra o a ser redimido por un familiar. Este gesto reflejaba la misericordia de Dios y aseguraba que nadie iba a quedar atrapado para siempre por los errores del pasado. Es decir, podía recuperar lo que había perdido. Pero en la vida real o en lo que vivimos ahora, también necesitamos jubileos del alma. ¿Y qué significa eso? Son momentos donde soltamos lo que nos ata y dejamos que Dios nos devuelva la libertad. No podemos vivir atados a culpas, al rencor, a fracasos. El mismo Dios que mandó restaurar la tierra quiere que también seamos restaurados también nosotros. Nuestros corazones sean limpiados y purificados del pasado, de los errores del pasado. Y a veces, no sé si tú de pronto necesitas hacer un jubileo con alguien en tu familia o con alguien cercano, con el cual tienes algo y llevas años y has perpetuado, has hecho largo el tiempo para perdonar, para olvidar, para soltar. Es tiempo de soltar. Es tiempo de dejar a un lado las deudas del pasado. Es tiempo de que tu corazón sane, porque es el primer afectado en un momento donde hay deudas. No le debas a nadie y tampoco permite que nadie te deba. Y es importante esto. Deuteronomios capítulo 15, versículo 7 y 8 dice: cuando haya en medio de ti algún menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto
le prestarás lo que necesite. Este principio es importante porque el jubileo mostraba ese trato especial con los menesterosos, con los más pobres. Dios deseaba que su pueblo viviera con un corazón abierto, con un corazón sensible al dolor ajeno. Y en la práctica eso significaba que ellos debían expresar en actos de bondad a aquellos que necesitaban ser ayudados. Hoy nuestra fe también se mide de la misma manera, no solo por lo que creemos, sino por cómo tratamos a los demás. El egoísmo nos encadena tanto, hermanos, que nos lleva a decir cuándo sí y cuándo no. ¿Cuándo debo perdonar o a quién debo y a quién no debo perdonar? A este que me cae bien lo perdono fácilmente, pero a este que me cae mal me demoro años y quizás no lo miro, no lo recibo, no lo atiendo, no lo ayudo, lo rechazo, y Dios no quiere eso. Porque ¿sabes qué es lo que quiere Dios? Que seamos generosos, porque la generosidad nos libera, nos da tranquilidad. Por eso servir, ayudar y compartir son maneras modernas de vivir el jubileo cada día. Es saber que hay personas que están oprimidas, cargadas por el pasado, y como cristianos podemos ir a dar ese jubileo, esa limpieza, ese apoyo, esa ayuda a quien lo necesita. Isaías 61, 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Más adelante, a través del tiempo, se ve que el Señor Jesús toma estas mismas palabras y las aplica a sí mismo. En Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Él es nuestro verdadero jubileo, porque en el Señor encontramos la libertad que ninguna ley humana, que ninguna recompensa humana puede ofrecer. Cuando Dios nos ofrece libertad, nos libera del pecado, nos libera de la culpa, nos libera de la muerte, nos libera de la maldición del egoísmo. Dios quiere liberarnos y darnos paz, pero su gracia cancela nuestras deudas, nos libera y nos devuelve la herencia perdida. Cada vez que aceptamos el perdón del Señor, ese amor infinito nos reinicia, nos devuelve la identidad de hijos de Dios. Y es hermoso saber esto. El jubileo fue una forma de vida, más que una fecha en el calendario que daba cada 50 años. Este jubileo representaba el latido de un Dios que no soporta ver que sus hijos sean esclavizados por la deuda, que sean esclavizados por la injusticia o por el dolor. Y ese mismo Dios hoy nos invita a soltar lo que oprime y a comenzar de nuevo bajo la gracia de Dios. No sé si tienes algo por lo cual tienes que volver a empezar. Tienes que saldar y dejar atrás. Porque Dios no solamente nos manda a pagar nuestras deudas o a perdonar nuestras deudas. Él mismo las paga y Él mismo nos quiere ayudar en ese proceso para redimirnos. Si hay una palabra que pudiese de pronto similar al jubileo para entenderse más claramente, el jubileo significaba redención. Dios quiere redimir, Dios quiere manifestar su misericordia para darnos una nueva oportunidad. Hoy Dios da una segunda oportunidad para ti. ¿Qué vas a hacer con esa segunda oportunidad? ¿Qué vas a hacer con la persona que le has hecho daño o con la persona que te hizo daño? ¿Vas a soltarla? ¿Vas a dejar a un lado el orgullo, el rencor, el malestar? ¿Vas a dejar aquella deuda que llevas años esperando que te la paguen? Y tú dirás, algún día. Pues Dios nos ayude, porque realmente debemos aprender a perdonar. Y perdonar nos libera y nos hace mejores, nos hace más felices, seguros de que Dios es quien nos recompensa. Al final, Dios es el único que nos puede dar libertad. La lección del jueves: la tierra restaurada. ¿Cómo te has sentido tú cuando todo se derrumba? Cuando necesitas empezar desde cero, pero te das cuenta que parece que no es fácil. Bueno, de esta manera se sintió Israel durante el exilio. Habían perdido su tierra, su templo y hasta su identidad. Sin embargo, Dios no se olvida de ellos y en medio del caos les prometió restauración. Esa promesa no solo era para ellos,
también es para cada uno de nosotros cuando nos sentimos que nuestra vida está en ruinas. Veamos lo que esta lección nos quiere enseñar en Jeremías capítulo 24, versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Qué importante notar aquí, hermano, es que aunque Israel fue llevado cautivo, Dios seguía planeando el regreso. Este versículo muestra la ternura de un padre que disciplina, pero que nunca abandona. La meta de Dios no era destruir, era reconstruir de lo que ya había. Así actúa con nosotros. Dios permite que nos enfrentemos a consecuencias en la vida, pero nunca deja de mirarnos con amor. Dios no es tan cruel para decir, te has equivocado, entonces tienes que pagar y ojalá te duela. No, Dios espera que tomemos decisiones por Él, pero cuando la dirección de nuestra vida no está hacia Dios, vamos a recibir las consecuencias de cómo el mundo y Satanás nos va a tratar. Nos va a tratar duro, nos va a llevar a sufrir y a recibir las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero aún después de todo eso, Dios nos sigue mirando. Dios sigue poniendo su atención y esperando a que volvamos a Él. Y hasta que no hagamos como lo que hizo el hijo pródigo, de levantarnos desde la alabaza, desde la comida de cerdos, y nos levantemos y reconozcamos a nuestro Padre y vayamos a Él, Dios no puede hacer nada. Por eso, cuando nos sentimos lejos de Él, su mirada sigue ahí viéndonos y guiándonos para que volvamos al hogar. La restauración de Israel fue la prueba de que las promesas de Dios no se rompen. Dios espera el momento perfecto para cumplir esas promesas y para que en tu vida y en mí haya la restauración. Ezequiel capítulo 37, versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. El pueblo de Israel había perdido de todo, sus propiedades, sus trabajos, su identidad, su fe, pero Dios los quiere traer de vuelta. Y Dios no solamente quería devolverles la tierra, quería darles una vida mejor. Por eso el exilio no fue la pérdida de su territorio, fue una pérdida espiritual. Cuando nos perdemos en la vida, hermanos, es porque hemos perdido nuestra orientación espiritual. Por eso Dios promete poner ese espíritu en ellos para volver, ese soplo nuevo para que sus corazones que estaban secos ahora vengan al Señor. En la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Cuando Dios restaura, lo hace de una manera completa y comienza de afuera hacia adentro. Dios no quería solamente devolverle la tierra, quería darles vida. Y el exilio no fue solo esa pérdida geográfica, fue una pérdida espiritual. Por eso Dios promete poner ese espíritu en ellos, un soplo nuevo para que sus corazones resecos vuelvan a Dios. En la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. La restauración verdadera no comienza afuera, sino adentro. Podemos tener todo lo material y aparentemente mostrar que estamos completos. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, si su Espíritu no nos convence, pues seguimos vacíos aunque estemos rodeados de cosas. Cada vez que el Espíritu Santo actúa, hermanos, la esperanza florece en el corazón, porque donde había desierto, Dios hace resurgir vida. Zacarías capítulo 9, versículo 12 dice, vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Hay algo que a mí me llama la atención de la forma de actuar de Dios. El pueblo de Israel había perdido, había sido exiliado, había perdido sus cosas, su fe, su identidad y todo. Y Dios busca repararlos. Y cuando Dios busca repararlos, no deja igual como estaba. Dios incluso multiplica al doble. La gracia de Dios no solamente restaura lo que hemos perdido, nos va a llevar para ser transformados también para ser testimonio de cómo Dios multiplica a pesar de que nos hemos equivocado. Israel aprendió que la esperanza no era un sentimiento, no era una emoción. La esperanza es una persona. La esperanza era Dios, el Dios que cumple lo que promete. Y en medio de cualquier exilio emocional que puedas tener, en medio de cualquier exilio espiritual o moral,
Esta invitación sigue para nosotros porque Dios espera que volvamos a la fortaleza, volvamos a Cristo, el único capaz de convertir la ruina en herencia. Dios quiere devolvernos al doble, pero si confiamos y creemos en Cristo. No hay doble, no hay multiplicación, no hay bendición sin Cristo. Por eso no se puede pensar volver a Dios solo por volver. Debemos volver a Dios porque a través de ese regreso al Señor vamos a ver cómo las bendiciones del Señor se multiplican en nuestra vida, pero es para seguir sirviéndole con amor. Y eso era lo que quería Dios. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Piensa en este momento en el lugar más bonito el que has visitado, o el que de pronto has visto a través de un video en YouTube, o has visto de pronto a través de una foto, y tú dirías, ese es el lugar ideal que yo quisiera ir. Personalmente, no sé si lo llegue a lograr algún día, pero uno de los sueños o deseos más grandes que tengo es visitar dos lugares. Si hay dos lugares que yo quisiera visitar son, primero, Israel o Jerusalén, las tierras santas. Esos lugares me llaman muchísimo la atención y obviamente por lo que uno conoce y por lo que uno ha vivido, pues le gustaría a uno conocer esos lugares. No sé si algún día lo llegue a lograr, pero es un sueño. Y otro lugar es Suiza. Los paisajes que tiene Suiza son maravillosos, son hermosos. Y pensar que Dios ha dicho, no se turbe vuestro corazón. Dios nos ha prometido llevarnos a su casa, que creo que es superior a Suiza, que es superior a cualquier belleza humana, cualquier belleza terrenal. Jesús llevó esa promesa al ser humano para dar un cumplimiento. La verdadera tierra prometida ya no es Canaán, ya no es Suiza, sino ahora una nueva creación, en donde Dios quiere llevarnos a todos para que podamos vivir allí. Saben, hermanos, Dios quiere acabar con la historia del dolor. Dios quiere acabar con la historia del pecado. Por eso, como Israel y como para nosotros, debemos convertir nuestra esperanza de convertirnos a Cristo, vivir confiados en Cristo, en el lugar donde ya no habrá más lágrimas, ni pecado, ni dolor. Dios quiere la restauración, que no es un mito, es una realidad que Dios quiere que creamos y aceptemos en nuestra vida. Cada caída puede ser el inicio, hermanos, de algo nuevo si dejamos que el Señor reconstruya lo que el pecado destruyó. El pueblo cayó, falló, llegó al exilio, fue olvidado, pero Dios no se olvidó de ellos. Dios los volvió a traer. Y Dios restaura lo perdido, pero también transforma en que esa promesa sea una realidad para todos nosotros. La promesa de un día estar en las moradas celestiales. Creo que eso no puede cambiarse por absolutamente nada en este mundo. Dios nos ayude, hermanos, a seguir fieles, batallando, sabiendo que la lucha es difícil y que aunque hemos perdido cosas por culpa del pecado, Dios nos va a dar una restauración completa para ti y para mí. La lección del viernes para estudiar y meditar. Saben, hay una cita que aparece aquí de Ellen White que dice así: estaremos eternamente salvados cuando entremos por las puertas en la ciudad. Entonces podremos alegrarnos de que estamos salvados, eternamente salvados. Hasta entonces, debemos prestar atención al mandato del apóstol, siendo que la promesa de entrar en su reposo permanece aún. Cuiden que ninguno de ustedes parezca rezagado. El conocimiento acerca de Canaán, la entonación de sus cánticos y el regocijo ante la perspectiva de entrar en ella no llevarán a los hijos de Israel a los viñedos y olivares de la tierra prometida. Solo podían hacer la suya ocupándola, cumpliendo las condiciones para ello, ejerciendo una fe viva en Dios y apropiándose de sus promesas. Así como el pueblo de Israel tuvo que entrar y poseer la tierra prometida, nosotros debemos caminar cada día hacia la plenitud de las promesas del Señor. No basta con emocionarse, no basta con
escuchar acerca del cielo o con conocer las verdades de la palabra de Dios. Es necesario vivirlas con una fe práctica, con firmeza y perseverando en lo que Dios quiere. Hermanos, la verdadera seguridad está en la entrega. Cuando todos los días vamos al Señor, cuando cada día seguimos los pasos del Maestro. Mientras el pueblo de Israel tenía que conquistar su Canaán, pues nosotros también debemos conquistar el egoísmo. Debemos conquistar la duda. Debemos luchar contra el pecado. Y Cristo es el que nos da la fuerza para luchar contra todo eso. Porque luego de la batalla de este desierto, de esta lucha, vendrá la Canaán. Después pasaremos el río Jordán y llegaremos a lo que tanto hemos deseado, llegar a la tierra prometida. Pero solo cuando nuestra fe se vuelve de todos los días, no en momentos especiales, pues todas las cosas entonces empiezan a cumplirse, las promesas del Señor empiezan a cumplirse, porque aunque nuestra Canaán futura nos espera, desde ya debemos poseer el reino de Cristo, aferrándonos a vivir como viviremos en el cielo. Que Dios nos ayude. Saben, hermanos, esta semana hay una cita, una frase. Señor, quiero serte fiel para que cumplas tus promesas en mi vida. ¿Te atreves a escribirla? Señor, quiero serte fiel para que cumplas tus promesas en mi vida. Si ese es tu sentir, coloca esta frase en los comentarios y que Dios nos ayude a que cumpla sus promesas en nuestras vidas. Pero mantengámonos firmes y fieles hasta el día de su regreso. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por esta lección que nos deja lecciones maravillosas. Gracias por la oportunidad de recibir este mensaje. Suplicamos, Señor, sabiduría, inteligencia, para que nuestros pasos, nuestra vida, nuestras palabras y todo lo que somos nos conduzcan más que ir a un exilio, ir a la Canaán celestial. Queremos ser salvos, Señor. Sálvanos del egoísmo, sálvanos del rencor, sálvanos del orgullo, sálvanos de la vanidad, sálvanos de todo lo que nos ata al pecado y al mundo. Y llévanos, Señor, a Cristo. Si hemos perdido, Señor, cosas, personas, devuélvenos el doble de esperanza, el doble de consolación, el doble de paz y el doble de tu espíritu para ser sanados y restaurados y confiando en que tú, Señor, nos darás la promesa de vida eterna. Suplicamos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por estar hasta aquí y gracias por darle me gusta, por compartir, por suscribirse. Y pues en esta oportunidad, hermanos, nos despedimos teniendo la seguridad y la certeza de que Dios guía nuestros pasos. Y recordándote, como siempre te lo digo, que con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.